Aleluya. Con nosotros nuestro hermano Octavio Zamorano Romo. Paz de Cristo, iglesia. Alabamos a Dios por estar en este hermoso día juntos, la Iglesia Apostólica del Distrito de Mazatlán. Sé que hay más, pero los que estamos aquí estamos convencidos de que hay que adorar el nombre del Señor. Los que estamos aquí estamos convencidos de que hay una palabra para nosotros. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Reciban un saludo de mi esposa, de mis hijos, de la congregación en la que estamos sirviendo como pastores. Agradezco a Dios la bendición de poder acompañarles y también a nuestro hijo presidente, ¿verdad?, que nos puso por ahí en la agenda de estar acompañándoles en esta 31ª, o no es 30ª, sí es también esta 31ª convención, pero de pronto como que pensé que habían, sí es 31ª convención, creo que es menos, ¿no? Ok, sí, porque me acordé que empezaron los distritos y por ahí pensé que se había suspendido como distrito Mazatlán y luego continuó. 31ª convención, gloria a Dios. Dios es bueno y este día, hermanos, es un día para celebrar su bondad. Gloria a Dios. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra del Señor. Hay un texto que es el que nos trae en esa tensión en las convenciones de este año. Este año se está hablando sobre una iglesia que hace discípulos. Hoy quiero compartir con ustedes algo relacionado con este tema, llamados a ser influencia. Llamados a ser influencia, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2:2. Por ahí tengan segunda carta de Timoteo 2:2 y también Mateo 5 del 13 al 16. Mateo lo vamos a leer después, ¿verdad? Sentaditos por ahí vamos a tomarlo en consideración. Dice la palabra: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Hermano, ocupe su lugar, por favor, hermano. En Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, Jesús, cuando empieza el sermón del monte, empieza Jesús a hablar con los discípulos. Y dentro de las cosas que Jesús les dice a sus discípulos, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí, hermanos? ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Jesús le dice a los discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y agrega Jesús y le dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Después de que Jesús, hermanos, da a sus discípulos la enseñanza en el Sermón del Monte, hermano, donde Jesús les dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que se sobrecogen, los que se acercan, los que se cubren, los que se protegen bajo la sombra del Altísimo, porque el reino de los cielos es de ellos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Después de hablar y decirle las bienaventuranzas, Jesús le dice a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Lo cual para ellos les pareció familiar, no les pareció extraño, porque conocían las propiedades de la sal. Yo me imagino a los discípulos escuchar a Jesús cuando Jesús les hablaba sobre la metáfora de la sal, a veces pensando, aplicando a sus vidas las propiedades de la sal, y quizá ellos decían: si la sal resalta el sabor, entonces nosotros debemos darle sabor a esta vida. Si la sal conserva los alimentos, porque conocían las propiedades de la sal. Y la palabra de Dios es el alimento del alma, entonces nosotros debemos conservar la palabra, garantizar que la palabra, que la doctrina de Cristo permanezca sin adulterarse de generación en generación. Y ahí estaban los discípulos reflexionando. Si la sal produce sed, nosotros tenemos el compromiso de producir sed de justicia a los que están alrededor de nosotros. Ahí estaban. Pero de pronto escuchan al maestro decir: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y dejaron rápido de pensar en lo que estaban ocupados reflexionando. Voltearon hacia donde estaba el maestro para tratar de entender lo que hoy estaban recibiendo. Ustedes son la luz del mundo, le dice Jesús. Era algo completamente nuevo para ellos. No lo habían reflexionado. Ellos conocían lo que era la luz, pero ellos jamás se imaginaron que Jesús les iba a decir: ustedes son la luz. Habían oído hablar de su maestro, habían escuchado que él era la luz, pero ahora pensar, hermanos, que ellos fueran la luz era algo que capturó su atención, capturó sus pensamientos, que los hizo detenerse un poco. Ustedes son la luz del mundo. Jesús les estaba diciendo: yo los he escogido para encargarles que alumbren a este mundo que vive en tinieblas. Ustedes son idóneos, con el carácter adecuado. La palabra que emplea aquí es: ustedes tienen el carácter adecuado. Es lo que está diciendo Jesús, para ser la luz del mundo. Entonces que su luz brille delante de los hombres, para que viendo las obras buenas que ustedes hacen, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que todo lo que la iglesia haga busque honrar al que produce vida en medio de la iglesia. Que todo lo que la iglesia logre dé honra y gloria al que permite que la iglesia avance y sea luz del mundo. Por supuesto que la iglesia, por supuesto que los discípulos pensamos. Ahí en ese momento los discípulos, hermanos, tuvieron claramente que era necesario una experiencia de formación, un discipulado que forjara su carácter con la intención de ser influencia. Imagínense, hermano, el reto que sintieron los discípulos. Algunos estaban muy animados,
otros pensativos, otros con algunas preguntas e interrogantes. Pero Jesús a todos, no importando si había ese ánimo en todos, otros con esas reflexiones o preguntas, a todos Jesús les dice: ustedes son la luz del mundo. Y empezaron a preguntarse entre ellos: si somos llamados luz, quiere decir que somos llamados para hacer influencia. Y si somos llamados para influenciar a otros, necesitamos saber cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a poder ser influencia? Y conocer cuál es el lugar correcto para tener la mayor influencia en el mundo que nos rodea. ¿Cuál es el lugar correcto para que se cumpla la palabra que dice: háganse ellos a ti y no tú a ellos? Háganse ellos a ti y no tú a ellos. Hermanos, iglesia, hoy, como en el tiempo de los primeros discípulos, somos llamados a forjar nuestro carácter a través de un discipulado que nos forme de tal forma, hermano, que tengamos la fuerza para poder influenciar a este mundo que está en tinieblas. Entender que aunque estamos en este mundo, hermano, no somos de este mundo. Lo decimos y nos sabemos de memoria la expresión que Jesús hizo cuando oró por sus discípulos. Fuimos alumbrados para ser un reflejo de la luz de Cristo Jesús. Dios vino y nos dio no solo la facultad, sino nos dio la autoridad y el poder para alumbrar a este mundo. La iglesia necesita creer que fue escogida para influenciar a este mundo. Ya no podemos pensar, hermano, que la iglesia debe de estar en segunda posición. Ya no podemos pensar que la iglesia debe de estar en una forma relegada, hermano. Si creemos que tenemos la unción del Espíritu, nada puede detener al que tiene la unción del Espíritu de Dios. Dios quiere que su iglesia crea que fue escogida para ir y hacer discípulos, para modelar al mundo con el poder de la palabra. Mira, iglesia, los sociólogos, los estudiosos de la sociedad dicen que aún las personas que no tienen ni la más mínima intención de influenciar a alguien, porque hablan del carácter, hablan, verdad, de temperamento, que unos son introvertidos, otros extrovertidos, los que se animan, los que no se animan. Bueno, dicen ellos, los introvertidos, aquellos que batallan para hablar y que te acercas y les dices hola, y pues nada más te dicen con la cabeza. Batallan para socializar. Aquellos que batallan para tener una relación de plática o de amistad con alguien, que no se abren tan fácilmente. Bueno, dicen, esas personas que tienen ese carácter, en promedio en su vida, una vida estándar de número de años, logran ellos influenciar en promedio a 10,000 personas durante toda su vida. Así lo dicen. Sin tener la más mínima intención de influenciar en alguien, lo hacen con 10,000 personas. Imagínense, piense usted en eso. Si alguien no tiene el interés de influenciar a otro, de todas maneras logra influenciar, hermano. Ahora pensemos, iglesia, en lo que una persona puede lograr influenciar si tiene la intención de hacerlo conforme Dios nos dice que necesitamos hacerlo. Y si Dios nos hizo con la capacidad de ser influencia, ¿qué debemos hacer para que esa luz de Cristo que está en nosotros ilumine a los demás? El distrito de Mazatlán son, por cerrar el número, 3,000 apostólicos en el distrito. 3,000. Alguien pudiera decir, con referencia a otras cantidades, son pocas. Hermano, Cristo con 12 discípulos, hermano, ha llegado a estos lugares. Mazatlán es uno de ellos. Pero hubo necesidad de que esos discípulos creyeron que eran luz del mundo. Nada lo detuvo
ni los movimientos numerosos e imponentes, nada. ¿Por qué? Porque ellos se sentían investidos con el poder del Espíritu de Dios. Y si Él nos llenó de su poder, hermano, el versículo 15 dice, Jesús le dice, no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. No se llena del Espíritu, no se llena de la unción para que esté encerrado, para que esté escondido, sino sobre el candelero. Gloria a Dios. Y si tú buscas, hermano, la definición de lo que es un almud, porque dice no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. El almud es una palabra arábiga que quiere decir, es un selemín. Es una medida que en las casas de ese entonces, casi todas las casas tenían un selemín. Es una medida más o menos de 1 galón, como de 4 litros por ahí, más o menos. Era usada como una medida. Una caja de madera así en forma trunco piramidal, más o menos. Ese era un selemín. Casi en todas las casas había. Y era impensable encender una luz. La luz era como una vela, ¿sí? Era impensable encender la luz y ponerla debajo del almud. ¿Por qué, hermano? Porque el alcance de la luz quedaría imposibilitado. La luz se iba a sofocar rápidamente porque iba a faltar el oxígeno, y el almud sofocaría la luz, extinguiría la luz. El almud representa las formas del mundo, las medidas del mundo, las reglas del mundo, lo estipulado por el mundo. El almud representa aquello que el mundo tiende, aquellas redes que el mundo pone sobre los que están encendidos por el Espíritu de Dios. Aquello que busca impedir que la luz de Jesús brille en medio de este mundo de tinieblas. San Juan capítulo 1, los primeros versículos, el versículo 9 y 10 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquella luz verdadera vino a este mundo, pero el mundo estaba tan ocupado en sus ideas, el mundo estaba tan ocupado en sus formas, tan ocupado en sus costumbres, tan ocupado en sus logros, en sus metas, que ignoraron y rechazaron la bendición de la luz. Y Satanás quiso ponerla bajo un almud. Satanás quiso sofocar esa luz para que el mundo siguiera en tinieblas. Creyó Satanás que iba a apocar, que iba a sofocar la luz de Jesús, que la iba a asfixiar, aplastándola con las formas de este mundo. Allá con las leyes del templo, allá con las leyes del gobierno, con la presión social, con los deseos, gustos y cultura de la sociedad, pensaba que iba a limitar esa luz, poniendo medida del mundo, dejándose influenciar por la exigencia del mundo. Creyó que crucificando a nuestro Rey y Salvador iba a catapultar debajo del almud esa luz, hermano. Pero una luz no se puede esconder. Una luz no se puede esconder. Jesús fue levantado y esa luz fue puesta sobre el candelero para que alumbrara al mundo sobre el candelero. Lo que parecía el final de la luz vino a ser la esperanza para una humanidad en tinieblas. El mundo vio el resplandor de la gloria de Dios.
Por eso Isaías capítulo 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Luz resplandeció sobre ellos. Querida iglesia, Jesús nos sacó de la oscuridad. Jesús nos sacó de esos almudes del mundo. Jesús nos sacó de esas formas del mundo. Jesús nos liberó de las ataduras del mismo infierno y nos introdujo en un lugar de paz y de seguridad. Nos liberó del almud y nos puso sobre el candelero. La cruz es el candelero. Nos puso sobre el candelero. La cruz, lo que para algunos es muerte, lo que para algunos es asfixia, lo que para algunos es ser ignorado, lo que para algunos es ser menos, hermanos, se vino a convertir en ser luz, se vino a convertir en ser influencia, se vino a convertir en que la gente encuentre alivio a través de esa luz que emana del que está en la cruz. Por eso es importante nunca olvidar, hermano, alguien por ahí, yo escuché hace algunos años a un predicador, cuando él expresó, y de ahí entonces, hermanos, al menos una vez a la semana yo lo hago. Este predicador decía: ningún cristiano debe de dejar de leer sobre el sacrificio de Cristo. Con periodicidad debe de leer para que refresque la obra salvadora que alcanzó su vida, el sacrificio de Jesús. Y procuro leerlo yo al menos una vez a la semana, aunque me sé la historia, pero cada vez, hermano, toca el corazón, toca mi vida, hermano, ese amor tan grande que Jesús mostró en el Calvario, y que ese sacrificio representó la luz del mundo. Gloria a Dios. Pero Cristo quiere que la iglesia esté sobre el candelero ahora, colocarnos en esa cruz para poder ser luz del mundo. No es fácil poder decidir permanecer sobre el candelero. No es fácil decidir permanecer sobre ese lugar, hermano, porque es negarte, porque es tomar, hermano, ciertamente somos libres, pero al mismo tiempo somos esclavos. Somos libres del poder de las tinieblas, pero nos convertimos en esclavos de la justicia. Y la justicia, hermano, no sofoca, también establece formas, también establece, aunque hay libertad, establece dirección, pero hermano, el final de ello es vida y luz en Cristo Jesús. Vida y luz en Cristo Jesús. Querida iglesia, fuimos llamados para forjar nuestro carácter a través de un discipulado, hermano, que nos prepara, que nos da la forma, que nos da la capacidad para influenciar a otros. La iglesia no debe de pensar, ni siquiera pensar, menos creer que no puede. Cuando Dios te pide algo, Él te da los recursos para que le ofrezcas eso. Cuando Dios te solicita algo, te da las formas y el recurso para que puedas honrarlo. Y si Él dice que eres luz del mundo, Él ha provisto ese candelero, Él ha provisto ese lugar, y Él ya lo preparó, hermano, para que tú y yo estemos seguros a través de su gracia redentora, siendo luz del mundo. Necesitas verte como Cristo te ve, iglesia. Necesitas creer lo que Cristo dice de ti, sacudirte los almudes que el mundo quiere poner sobre ti, hermano, para que no disipules, para que no alumbres. Sacúdete esos almudes, esas formas del mundo, y ponte sobre el candelero. No importa qué tan fuerte te sientas, no importa qué tan débil te sientas, si estás en el lugar correcto vas a alumbrar. Si estás en la cruz, no hay almud que pueda impedir que alumbres. Serás influencia
tus vecinos necesitan una luz. Viven una vida de oscuridad. Tus compañeros en la escuela necesitan ver la luz. Tus compañeros en el trabajo necesitan ver luz. Aquellos que están a veces ocultando su dolor interno, hermano, quieren una luz a través de ese largo túnel. Quieren una luz, y tú fuiste para ser esa luz del mundo. Alguien que permaneció en la cruz y aprendió a vivir como Jesús. Recuerde que nuestra intención, y siempre se ha dicho, y es nuestra aspiración y la oración, ser así como Jesús. Y alguien que permaneció en la cruz y aprendió a vivir como Jesús, guió a Bernabé. Y Bernabé guió a Pablo. Pablo guió a Timoteo, y Timoteo tuvo la responsabilidad de enseñar a otros que fueran idóneos para enseñar también a otros. Y aquí estamos nosotros. Podemos ser un Timoteo de alguien, pero a la vez ser un Pablo también de otros. Discipulando y siendo discípulos. Tomando la autoridad, pero compartiendo la autoridad. Creo que podemos hacerlo. Cuando uno comienza la lectura de las cartas, mire, usted lee las cartas del apóstol Pablo y usted ve cómo se expresa de sus discípulos. Miren, 2 Corintios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervo de Cristo Jesús. Colosenses 1:1 dice: Pablo, un apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano. Primera Tesalonicenses 1:1 dice: Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia que está en Tesalónica. El apóstol sabía que para que su ministerio fuera fructífero, que para que su ministerio pudiera alumbrar a muchos más de los que él pudiera alumbrar, porque él podía hacer luz de Timoteo y de unos cuantos, pero la luz no se podía quedar ahí en ese tiempo o espacio. Él sabía, hermano, que era necesario influenciar, trasladar su pasión, su experiencia y sus conocimientos a un discípulo idóneo, un discípulo dispuesto a aprender, un discípulo que estuviera a la disposición de ponerse sobre el candelero también. Moisés fue un mentor para Josué. Si leemos la palabra, de tal forma que el pueblo pudo entrar y poseer la tierra prometida. Sin embargo, Josué no nos muestra un discípulo, no, al menos explícitamente, no lo dice. Y cuando, hermano, cuando él termina su gestión como líder, dice la Biblia que el pueblo cayó en manos de una cadena de jueces, de los cuales dice la Biblia que cada quien hacía como bien le parecía. David mentoreó a su hijo Salomón y se dio cuenta, ¿sí?, de la grandeza de ser mentor, de mentorear a uno. Sin embargo, leemos la historia: Salomón no supo escoger a uno de sus hijos como su discípulo, como su aprendiz. ¿Cuál fue el resultado, hermano? Un reino dividido, presa de los gobiernos en turno, un gobierno completamente confundido, sin saber quién era el líder, sin saber quién era la luz bajo la cual habría que estar. Gloria a Dios. La iglesia necesita discípulos, pero no solamente necesita discípulos, hermanos. Necesitamos discípulos puestos sobre el candelero. Necesitamos discípulos que logremos influenciar, que muestren la verdad del reino,
Que no tengamos miedo, hermano, a las formas del mundo. Que no nos asustemos. Nosotros somos los que tenemos el poder para reflejar la luz de Cristo. Eso es lo que reclama el Señor. Una iglesia que refleje su luz. Una iglesia que haga discípulos. Una iglesia que sea capaz de ir y mostrar al hombre su deber. Porque a estas alturas nadie puede decir que no es testigo del poder de Dios. Somos testigos del poder de Dios. Y lo cantamos y lo decimos. Yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Cristo ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa, la cual es Jesús. Esa luz que me trajo salvación, esa luz que me trajo esperanza. Somos testigos del poder de Dios. No nos dejemos arropar por las mentiras, hermano, por las intimidaciones de este mundo escéptico, este mundo hedonista, este mundo materialista. No nos dejemos infectar, hermano, por ese virus de la incredulidad que busca hacernos creer que no tenemos el poder, que no somos los puestos, hermanos, por Dios para influenciar. No nos dejemos, hermanos, influenciar por ellos. Háganse ellos a ti, no tú a ellos. Mostremos esa verdad de Dios, esa verdad que tenemos en la palabra. Hermano, sumémonos a Dios y empecemos a servir. Empecemos a rescatar lo que Él vino a rescatar. Transformemos nuestro entorno, transformemos a nuestros alrededores, a los habitantes. Alumbremos, hermanos, por medio del poder, por la intensidad del Espíritu de Dios que está en nosotros. Compartamos, hermanos, compartamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Compartamos lo que Dios nos ha mostrado, lo que Dios nos ha dicho. Compartámoslo. Sirvamos, démonos para bendición de nuestro prójimo. Entreguémonos, hermanos, con entereza. Sembremos y reguemos y Dios va a dar el crecimiento. Pero sembremos, pero reguemos. Es tiempo de recordar a las personas. Es tiempo de recordar a las instituciones. Es tiempo de recordar a nuestras autoridades que lo único que puede producir vida en este mundo es una iglesia que, escucha muy bien, una iglesia que, según como dice el Apocalipsis, una iglesia que, aunque aparenta poca fuerza, cuando toma su lugar en el candelero es capaz de alumbrar y mostrar la salvación del Cristo resucitado. Yo no sé cuántos crean que fueron creados para estar sobre el candelero. Yo no sé cuántos crean que fueron creados para estar sobre el candelero para alumbrar al mundo. Si tú lo crees, yo te invito para decirle al Señor: voy a permanecer sobre el candelero para hacer influencia. Voy a ser discípulos, porque para eso me has llamado, para eso me has creado. Yo te invito para que te pongas de pie y le digas al Señor en esta hora: Señor, permaneceré sobre el candelero. Permaneceré sobre el candelero. Aleluya. Levanta tus manos, iglesia, y dile al Señor: habla al Señor en esta hora. Aleluya. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, gracias porque tu palabra es clara en nuestras vidas. Gracias porque tu palabra, Señor, es tan